Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. El Principado prevé poner en marcha un nuevo plan de gestión del lobo en septiembre, después de que la semana pasada el Supremo anulase el actual suspendiendo las batidas. La Consejería de Medio Rural deberá modificar el artículo 7 relacionado con aspectos clave de la regulación sobre la especie. La previsión del Gobierno autonómico es que el nuevo texto pueda estar vigente año y medio. Escuchamos al consejero. En un plazo que a poder ser no ir más allá de finales de junio, tener aprobado ese decreto, de manera que estemos en condiciones, y esperemos si todo va bien, que en septiembre tengamos un programa de control poblacional que vaya desde el 26 hasta marzo del 28. Palabras de Marcelino Marcos, titular de Medio Rural, mientras desde los sindicatos agrarios no ven con buenos ojos la postura del Principado. Desde URA, su presidente asegura que se mantendrán vigilantes para que ese nuevo plan sea eficiente. David Pérez Naya, por su parte, desde COAG, pide a los ganaderos que notifiquen todos los daños y desde UCA, José Ramón García, avanza nuevas movilizaciones si el nuevo plan vuelve a los tribunales. La idea es favorecer las batidas concretas con cazadores y ganaderos. Planteamos, no se están sumando los daños que puedan venir de Agroseguro, solo se suman los daños de Consejería, entonces vemos muy importante sumar los de Agroseguro también. Nosotros haremos ante esas organizaciones, convocaremos manifestación. Y por cierto que representantes de COAG, Asaja y URA estarán esta tarde en Bruselas acompañados de la diputada de Vox, Carolina López. Participarán en una mesa redonda promovida por el grupo Patriotas en el Parlamento Europeo y titulada Asfixiando al campo asturiano. Hablarán del Mercosur, también sobre las consecuencias del recorte de la PAC. Y más de un centenar de archivos del 23F se podrán consultar mañana, quedarán a disposición de toda la ciudadanía cuando se registren en el BOE. El Consejo de Ministros aprobará hoy esa desclasificación y desde mañana estará todo colgado en la web oficial de la Moncloa. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, considera que la inmensa mayoría de la población quiere saber qué ocurrió ese día y los meses anteriores. Cuca Gamarra, desde el Partido Popular, habla de cortina de humo y desde Vox, Santiago Abascal, de insulto. No creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Pues me parece un insulto. Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del Gobierno. Que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez. Desde la izquierda, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, lo ve insuficiente y urge a aprobar, antes de que termine la legislatura, una nueva ley de secretos oficiales aprobada en 1968. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968. Es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales. Con esta apertura arranca este informativo, este matinal de la Radio Autonómica de este martes 24 de febrero. Lo hacemos con Ángeles García, con Paula Rodríguez y con Elia Rivero en tareas de producción, redacción y locución, con Pablo Mateo en la parte técnica y con los siguientes titulares. Asturias Hoy. Últimas comparecencias en la comisión parlamentaria del caso Zarreu. Una de ellas, la de Estefanía Díaz, la persona autorizada por Conbail para, entre otras cosas, tramitar las subvenciones, que declaró que la creación de Bluesolving obedeció a que había una empresa ucraniana interesada en participar en el proyecto de materiales estratégicos. Una empresa, dice, que aportaría no solo capital a la sociedad, sino también tecnología. También dijo que quien dirigía Conbail era Chus Mirantes. Ahí es cuando, lógicamente, como era una inversión muy grande, cuando se empezó a hablar con otras empresas y demás interesadas, es cuando surge una empresa ucraniana, que no me acuerdo el nombre, pero con la que coincidí varias veces, y esta empresa luego pues nos transmiten que efectivamente tiene interés en participar en el proyecto.
Y continúa la tensión entre Partido Socialista e Izquierda Unida por Cosco y las universidades privadas. El portavoz del Gobierno, el socialista Guillermo Peláez, advierte a Izquierda Unida de que en un momento marcado por una ola reaccionaria, a las fuerzas progresistas se les exige un plus de responsabilidad. Responde así a la petición de una reunión urgente por parte del socio del PSOE en el Gobierno y a sus quejas públicas por la futura implantación de Cosco en Siero y la llegada de las universidades privadas a Asturias. Máxime cuando hay una ola reaccionaria que yo creo que a las fuerzas progresistas se nos exige ahora mismo ese plus de responsabilidad y que hago extensivas a todas las fuerzas, a las dos fuerzas políticas que sustentan al Gobierno. Y el Partido Popular asturiano se prepara para afrontar las autonómicas de 2027. Desde Asturias renueva el PP su comité directivo con el fin de dar el impulso necesario para lograr el objetivo de llegar al Gobierno regional. La nueva dirección regional del PP contará con 3 nuevas vicesecretarías, las de Ordenación Territorial e Interior y la de Empresas y Autónomos, que tendrán al frente a Eloy Alonso y a Celia Fernández respectivamente. También estará la de Hacienda y Sector Público, cuyo responsable se nombrará próximamente. Álvaro Queipo, el presidente del Partido Popular de Asturias, asegura que su formación representa una alternativa real para Asturias. Y en los próximos meses será lo que se irá haciendo, construir esa alternativa, que la gente confíe en que el Partido Popular es la alternativa de gobierno natural a este desgobierno que estamos viendo en estas últimas semanas de 2 socios que dentro del mismo gobierno se denuncian uno al otro y que están constantemente a la gresca. El tráfico. Lo que toca ahora es conocer cómo se circula por nuestras carreteras hasta ahora de la mano de tráfico de la DGT. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades en la AS1 a su paso por Langreo, ya en sentido Mieres. También van a encontrar dificultades de entrada a Oviedo, como es habitual, por la AS2 y también por la O12 o 14 en el entorno de Vitoria. También van a encontrar tráfico lento en la A66 a su paso por Coyoto en ambos sentidos de la marcha, así que les pedimos mucha precaución en todos estos puntos y vías. Gracias, DGT. Vamos ahora a conocer el estado de la circulación en las principales ciudades del Principado, empezando por Oviedo. Policía local, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal por ahí hasta ahora? Tráfico lento a la entrada de la ciudad desde Plaza Luis Oliver. Gracias, Oviedo. Vamos hasta Gijón. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal por allí? Pues tenemos tráfico fluido en todo el casco urbano, no tenemos ninguna incidencia. Gracias, Gijón. Terminamos recorrido en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal hasta ahora? En estos momentos el tráfico es fluido sin retenciones en toda la red viaria. Gracias, Avilés. Vamos con el tiempo. El tiempo. Previsión que nos acerca David Arango. ¿Qué tal? Buenos días. Hola Elia, muy buenos días. Hoy tenemos por delante el día más primaveral de este paréntesis de 5 jornadas consecutivas de tiempo estable que comenzábamos el pasado viernes. Hoy el cielo va a estar poco nuboso, prácticamente despejado, solamente tendremos algunas nubes altas y las temperaturas superarán los 20 grados casi de forma generalizada, pudiendo llegar hasta los 24 o 25 grados en algún rincón de Asturias. Mañana por la tarde llega el primer frente de la semana, nos va a dejar algo de precipitación. Esta semana tendremos 3 frentes, miércoles, viernes y domingo. Asturias al día. Asturias al día a partir de las 9. ¿Con qué contenidos de martes? Nacio, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días, Elia, Ángeles, compañeras de Asturias Hoy, primera edición. Falta algo más de un año para las elecciones autonómicas y municipales en Asturias. En Castilla y León comienza este viernes la campaña para los comicios del 15 de marzo y el presidente del Principado considera que su gobierno es un oasis de estabilidad política frente a comunidades que tienen que recurrir a adelantos electorales, en referencia a Aragón y a Extremadura. Todo ello a pesar de los enfrentamientos con Izquierda Unida, convocatoria por Asturias, por las universidades privadas y por Cosco y la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional. Por su parte, la dirección estatal del PP ratifica su confianza en Alfredo Cantelli y en Álvaro Queipo para liderar sus listas en Ubieu y en Asturias respectivamente. Bueno, vamos a hablar de actividad y de actualidad política en nuestra comunidad autónoma, en la tertulia de esta mañana con Raimundo Abando, empresario, Almudena Cueto, experta en género, sostenibilidad e intervención social, Rubén Medina, sindicalista, y Carmen Moreno, abogada. En la segunda parte
entrevistamos al director general de Gestión Forestal, Javier Vigil. Vamos a hablar con él del borrador del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de Asturias, que incluye la prevención de incendios, la regulación del eucalipto y de la plantación de otras especies foráneas o la gestión de la biomasa. Y para acabar, la Vaqueira, que es una iniciativa empresarial basada en la cosmética natural y ubicada en Bellu, en el concello Miranda. Aspira a un premio de ámbito estatal de emprendimiento senior, es decir, protagonizado en este caso por una mujer de más de 50 años. Estará con nosotros la responsable de la Vaqueira, Vanessa Lorences. Gracias, Nacio. Quedamos pendientes. Buen día y hasta mañana. Muchas gracias. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son ya las 8:10 y desarrollamos uno de los contenidos que avanzábamos en la apertura, y es que el Principado prevé poner en marcha un nuevo plan de gestión del lobo en septiembre. El Gobierno autonómico mantuvo ayer un encuentro con las asociaciones ganaderas para explicarles los pormenores de ese nuevo documento, después de que la semana pasada el Tribunal Supremo anulase el plan del lobo actual, suspendiendo las batidas de estos cánidos. El Principado deberá elaborar un nuevo plan de gestión del lobo compatible con la normativa actual. En concreto, la Consejería de Medio Rural deberá modificar el artículo 7. Es el relacionado con aspectos clave de la regulación sobre la especie. La semana pasada, una sentencia del Tribunal Supremo anulaba el plan en vigor, por lo que en Asturias han quedado suspendidas las batidas de lobos. La previsión del Principado es que el nuevo texto pueda estar vigente en septiembre y que tenga una duración mayor, es decir, que pueda estar vigente año y medio. Al menos lo espera el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos. En un plazo que, a poder ser, no ir más allá de finales de junio, tener aprobado ese decreto, de manera que estemos en condiciones, y esperemos, si todo va bien, que en septiembre tengamos un programa de control poblacional que vaya desde el 26 hasta marzo del 28. Desde URA, Unión Rural Asturiana, su presidenta asegura que se mantendrán vigilantes para que el nuevo plan de gestión del lobo que entre en vigor sea eficaz. Su presidente, Borja Sánchez, considera positivo que cazadores y ganaderos vayan a tener en el futuro plan de gestión un papel más activo. Se va a modificar el punto 7, que es el que señala directamente la sentencia. Nosotros mantenemos la línea que marcamos ya hace un año de que el plan de gestión tiene que ir orientado a apoyarse en cazadores y en ganaderos. Por parte de la Consejería asumen esta petición. De hecho, la idea es favorecer las batidas concretas con cazadores y ganaderos. Por lo tanto, en este aspecto vamos a estar vigilantes, en principio satisfechos, pero un poco vigilando el trabajo que se vaya a hacer. Para elaborar ese nuevo plan de gestión del lobo deben actualizarse los censos y tener constancia de todos los daños que el lobo causa al ganado. Por eso, desde COAG, el secretario general de la organización, David Pérez Naya, pide a los ganaderos que notifiquen todos los daños. Lo que también nos lo trasladan es que quieren que sea más largo en el tiempo el plan de gestión, incluso que puede llegar a año y medio. Y también trasladar, que así nos lo piden y de parte de las organizaciones, que es muy importante que cuando tengan un daño que lo notifiquen a la Consejería, porque en función de los censos de los daños se hace el plan. También planteamos, no se están sumando los daños que puedan venir de agroseguro, solo se suman los daños de Consejería, entonces vemos muy importante sumarlos de los de agroseguro también, para que así computen todos y tener una cifra real de los daños que se producen. Los ganaderos piden blindar jurídicamente el plan ante posibles recursos de asociaciones conservacionistas. El presidente de UCA, José Ramón García, anuncia protestas si el nuevo plan vuelve a ser objeto de recursos. Entonces yo sí que voy a anunciar aquí hoy que como realmente intenten retrasarnos y nos intenten hacer el daño que tienen previsto hacernos, de que nosotros haremos ante esas organizaciones, convocaremos manifestación. Y seguimos hablando del campo, porque representantes de 3 organizaciones agrarias asturianas estarán esta tarde en Bruselas, acompañados de la diputada de Vox, Carolina López. Participarán a las 5:30 en una mesa redonda promovida por el Grupo Patriotas en el Parlamento Europeo y titulada Asfixiando al campo asturiano. Hablarán del acuerdo entre la Unión Europea con la Alianza Comercial de Mercosur y sus consecuencias para el campo, también sobre los futuros recortes de la PAC. En la mesa estará la eurodiputada de Vox, Mireia Borràs, y Carolina López.
Y con ellas, David Pérez Naya de COAG, Geli González de Asaja y Borja Fernández de URA. Y Oviedo tendrá conocimiento en tiempo real de los osos o lobos que estén dentro del concejo, cuántos son y cuál es su comportamiento. El Ayuntamiento y el FAPAS han puesto en marcha un proyecto para conocer estos datos y poder tranquilizar a los vecinos de las zonas rurales, especialmente de aquellas zonas donde ha habido ataques al ganado. El FAPAS asegura que la gestión medioambiental en Asturias es un caos y se necesita más información por parte de la Administración. Nos da más detalles Luis Tazón. Una serie de cámaras de fototrampeo instaladas en pistas y senderos darán cuenta en directo a tiempo real de la presencia de osos o lobos en el concejo de Oviedo. Se instalarán, explica el biólogo Lucas Alonso, en los límites con los valles del Trubia. Podremos establecer, por supuesto, la jerarquía de los grupos de lobos. Si es que tenemos varios lobos, un grupo establecido, podremos confirmar o no reproducción, patrones de movimiento, etcétera, etcétera. Se realizarán también transectos de muestreo, es decir, búsquedas de excrementos o depredaciones que puedan atestiguar la presencia de estas especies. Se sabe que los lobos proceden de la Sierra del Aramo y que en la frontera con Santo Adriano hay una osa reproductora cuyas crías entran en el municipio. En ambos casos, según Roberto Arta Sánchez, director del FAPAS, individuos divagantes, no asociados a ningún grupo estable, pero de los que se requiere más información. La situación de la gestión ambiental de Asturias es un caos absoluto, y nos preocupa enormemente porque la respuesta de la sociedad no es, ante la desinformación de cómo son en la gestión de estos temas tan complejos, pues carga sobre la fauna. El proyecto ya está en marcha, tiene un año de duración y además de los miembros del FAPAS formarán parte del equipo de seguimiento una bióloga municipal y el propio concejal de zona rural, Daniel Tarrio, que indica que el objetivo final es dar respuesta a la inquietud de muchos vecinos de la zona rural. Hubo recientes ataques en la zona de Puerto Cáceres a animales y eso es lo que a nosotros nos preocupa, claro. Y lo que por lo menos queremos saber cuánta es la presencia de este tipo de fauna salvaje. Y la Fiscalía pide 2 años de cárcel para el hombre acusado de matar con un lazo de acero a un oso en Ibias en 2024. También solicita que se le inhabilite para cazar durante 4 años. La Fiscalía sostiene que el acusado colocó 5 lazos en el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, un espacio protegido. En uno de ellos cayó el animal. La Fiscalía también pide que el acusado indemnice al Principado con el valor que se dé al ejemplar, a ese oso pardo. Y Ribadesella cierra la campaña del angula con un 37% menos de capturas con respecto a 2024 en la costa oriental. El precio medio del angula se ha situado en torno a los 850 euros. La lonja riosellana todavía puede vender angula del centro de Asturias y de Cantabria, ya que no se han gastado todavía el cupo de 30 días de pesca. Amplía la información nuestro compañero Luis Tazón. Las capturas de angula se han reducido un 37% en la lonja de Ribadesella, pasando de los 400 kilos subastados durante la campaña anterior a los 250 en la actual, lo que supone 150 kilos menos de angula. Los meses de enero y febrero han sido los mejores de la temporada, por lo que los pescadores achacan esta disminución de capturas del angula a las condiciones meteorológicas. Escuchamos a Juanjo Noriega, que es angulero de Llanes. Estamos satisfechos, lo que pasa que vino poca agua al principio y se pescó poco al principio, pero ahora que está viniendo lluvias y temporales ya empezó a entrar en la angula como siempre. El precio medio de la angula se ha situado en torno a los 850 euros durante esta temporada. Los meses de noviembre y diciembre el kilo de angula ha llegado a costar hasta 1.100 euros. En enero ha bajado a los 700 y este mes de febrero se ha situado en torno a los 500. Escuchamos a Álvaro Santos, angulero de Ribadesella. El precio es lo de menos, lo que importa es la cantidad. Bien sería lo mejor que estuviera sobre 400, entre 400 y 500, pero que hubiera algo de cantidad. Los anguleros de la costa oriental asturiana ya han gastado los 30 días de pesca que les correspondían para la costera del 2025 y 2026, aunque el resto de pescadores asturianos todavía les quedan más días de pesca. La pesca de la angula está estrictamente regulada debido al descenso de la población de la especie. La población de angula ha disminuido notablemente, llegando a niveles críticos, lo que pone en riesgo el futuro de la actividad. Y seguimos hablando de biodiversidad, seguimos hablando de pesca de naturaleza, porque la Universidad de Oviedo está analizando cómo la protección marina
atañe a la pesca artesanal en el mar Cantábrico. La institución académica lidera este proyecto, se llama SPARDE, para estudiar el impacto social, económico y ambiental del desplazamiento de las flotas pesqueras de pequeña escala. La iniciativa evaluará cómo los cambios normativos sobre pesca modifican la actividad de las embarcaciones. Egma Zapico es parte de ese equipo de investigadores. SPARDE se centra en pequeñas embarcaciones con puerto base en Asturias, Galicia y Cantabria, y parte de una idea sencilla, pero de gran importancia. Cuando se imponen nuevas restricciones en el mar, no siempre es fácil cambiar de zona de pesca sin que haya consecuencias, porque la realidad es mucho más compleja y presenta importantes limitaciones operativas y territoriales. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y en clave política, el portavoz del Gobierno, el socialista Guillermo Peláez, ha advertido a Izquierda Unida, su socio de gobierno en el Principado, de que la ola reaccionaria exige un plus de responsabilidad. Responde así a la petición de una reunión urgente por parte del socio del Partido Socialista de convocatoria por Asturias y a sus quejas públicas por la futura implantación de Cotzco en Siero y la llegada de universidades privadas a Asturias. Somos dos formaciones políticas distintas las que sustentan al Gobierno y, por tanto, hay que llegar a acuerdos a través del diálogo constructivo en el compromiso del ejercicio de nuestra responsabilidad, máxime cuando hay una ola reaccionaria que yo creo que a las fuerzas progresistas se nos exige ahora mismo ese plus de responsabilidad y que hago extensivas a todas las fuerzas, a las dos fuerzas políticas que sustentan al Gobierno. Y profesionales, asociaciones y empresarios criticaron ayer en la Junta el proyecto de ley de vivienda. La FADE, la patronal, quiso destacar que proclamar el derecho a la vivienda no hace que se construyan y descarta que esa ley, ese texto, vaya a ser efectivo. Norma que ha vuelto a defender el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, asegura que el texto, junto con el de ordenación del territorio, permitirá crear vivienda asequible. La solución al problema de la vivienda tiene que venir de los poderes públicos y no puede trasladarse a terceros. Es lo que han proclamado algunos de los intervinientes en una comisión dirigida a escuchar a expertos y afectados por la ley de vivienda. La presidenta de FADE, María Calvo, considera que la normativa no va a ser efectiva. Incluso dice que va a generar falsas expectativas entre la población. Proclamar el derecho no construye viviendas. Eso exige producción, no regulación. Son los poderes públicos los obligados a definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo este derecho sin excusas ni emplazamientos a terceros. La representante de la Asociación de Propietarios contra la Inseguridad Jurídica, Silvia Viniegra, reclama normativas que refuercen la protección de los propietarios frente a la ocupación ilegal y la morosidad en el alquiler. La función social de la vivienda que este proyecto recoge expresamente es un principio constitucional legítimo, pero la función social no puede convertirse en un mecanismo para vaciar de contenido el derecho de propiedad. En ese evento también participó el decano del Colegio de Arquitectos de Asturias, Miguel Casariego. Considera que la crisis de la vivienda se soluciona con más inversión. Creemos que la solución a esta emergencia habitacional solo puede venir del sector público y para ello es preciso que la inversión en vivienda protegida deje de considerarse un gasto a fondo perdido. El consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, defiende la ley y asegura que, junto con la de ordenación integral del territorio, va a permitir transformar el suelo asturiano. Juntas van a permitir transformar el suelo y otros activos inmobiliarios en vivienda asequible de forma estable, planificada y socialmente responsable, ¿no? Y en el programa Alquilamoste cuenta ya, ese programa, esa iniciativa del Gobierno asturiano cuenta ya con 44 viviendas registradas y los interesados en alquilar son ya 474, según ha hecho público el consejero Ovidio Zapico. El titular de Vivienda ha hecho una lectura positiva de ese balance, de ese programa, de los primeros meses de ese programa, ha asegurado que sigue dando pasos firmes el Gobierno autonómico y que camina en la buena dirección. Por su parte, desde el Partido Popular critican al Partido Socialista por no tener, dicen, un programa de vivienda y ceder al rumbo de Izquierda Unida, ceder el rumbo a Izquierda Unida. Álvaro Queipo ha mostrado su sorpresa, ha dicho por haber pretendido solucionar el problema de la vivienda, dice el presidente de los populares, con una ley que no tiene asignado recursos económicos. Planean hacer una ley sin coste alguno. Una ley de vivienda sin coste alguno para los asturianos. Es más, incluso se atreven a decir que es que incluso van a recaudar más porque las sanciones se lo van a permitir.
¿Alguien se cree que se puede solucionar uno de los principales problemas de Asturias sin coste alguno? ¿Pero qué broma es esta? Y seguimos hablando de Álvaro Queipo, seguimos hablando del Partido Popular asturiano porque la formación ha anunciado una renovación de su comité ejecutivo para darle el impulso que considera necesario para llegar al gobierno del Principado el año que viene. En él habrá 3 vicesecretarías de nueva creación y con un fuerte peso económico. La de Ordenación Territorial e Interior, que tendrá al frente al alcalde de Castellón, una vicesecretaría de Empresas y Autónomos a cargo de Celia Fernández y otra de Hacienda y Sector Público. Cambios que llegan tras la renovación de más del 50% de los liderazgos locales. Álvaro Queipo asegura que el PP representa una alternativa real para Asturias. Y en los próximos meses será lo que siga haciendo, construir esa alternativa, que la gente confíe en que el Partido Popular es la alternativa de gobierno natural a este desgobierno que estamos viendo en estas últimas semanas de 2 socios que dentro del mismo gobierno se denuncian uno al otro y que están constantemente a la gresca, y de un partido socialista que se ha quedado ya sin proyecto y sin ideas para Asturias hace mucho tiempo. Entonces creo que ya no es una cuestión de interés propio o no, sino de necesidad para Asturias. Y más asuntos. El gobierno asturiano convocará una reunión con la SEPI, con UNOSA y con los sindicatos mineros para aclarar el futuro de la central térmica de La Pereda, en Mieres. Un encuentro que ha pedido también el líder del SOMA, José Luis Alperi, para dejar claro si la central tiene futuro después de que los tribunales anulasen la declaración de impacto ambiental de su proyecto de transformación. Escuchamos al portavoz del Ejecutivo, a Guillermo Peláez. UNOSA es una empresa estratégica de vital importancia, no solo ya para las comarcas mineras, sino para toda Asturias. Y el proyecto de La Pereda es un proyecto estratégico y fundamental para la continuidad y el mantenimiento de la actividad de la empresa. Las diferencias que hay entre este gobierno de unidad progresista y las fuerzas políticas de la derecha. Aquí a nadie se le puede escapar que en el 2018 el gobierno de Mariano Rajoy envió a la Unión Europea el plan de cierre de UNOSA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Y últimas comparecencias en la comisión parlamentaria que investiga el accidente de Zarreu el año pasado, en el que fallecieron 5 trabajadores. Una de ellas, una de las últimas comparecencias, la de Estefanía Díaz, la persona autorizada por Conbail para, entre otras cosas, tramitar las subvenciones que declaró que la creación de Bluesolving, lo dijo ayer en la Junta, esta mujer obedeció a que había una empresa ucraniana interesada en participar en el proyecto de materiales estratégicos. Una empresa, ha dicho Estefanía Díaz en esa comisión, que aportaría no solo capital a la sociedad, sino también tecnología. También ha dicho que Conbail estaba dirigido por Chus Mirantes. Es una crónica de Pilar Arias de Velasco. Estefanía Díaz señala que su vinculación con Conbail se remonta a octubre de 2022, cuando le contrataron la asistencia técnica para ver qué uso se podían dar en las instalaciones de Zarreu. Apunta que su propuesta se centró en el ámbito industrial, que no tenía nada que ver con derechos mineros, y que se pidieron subvenciones a Transición Justa para 2 proyectos relacionados con la creación de una planta de briquetas y otra de recuperación de materiales estratégicos. Asegura que inicialmente iba a ser un único proyecto para Conbail, pero que el interés de una empresa ucraniana por invertir en el proyecto de minerales hizo que los empresarios le planteasen que se iba a crear otra compañía, Bluesolving. Ahí es cuando, lógicamente, como era una inversión muy grande, cuando se empezó a hablar con otras empresas y demás interesadas, es cuando surge una empresa ucraniana, que no me acuerdo el nombre, pero con la que coincidí varias veces, y esta empresa luego pues nos transmiten que efectivamente tiene interés en participar en el proyecto. Aportando tecnología y también, ha dicho, capital. Díaz ha negado rotundamente haber recibido trato de favor por parte de la Administración tras ser preguntada por la relación que le unía a, entre otros, la exconsejera Belarmina Díaz, que le dirigió su tesis doctoral. ¿Mantuvo usted algún contacto con el señor Isaac Pola a raíz de una, digamos que, mejora dentro de las solicitudes que habían formulado al ITJ para adaptarse al... No tuvo nunca ninguna... Y usted no tuvo ninguna reunión con ningún alto cargo de la Dirección General de Minas, vinculado o relacionado directo o indirectamente con el Grupo Cerredo y con Conbail y con Bluesolving. No.
Díaz ha señalado a Rodríguez Morán como la persona responsable de Combail y se ha desvinculado del permiso de investigación complementario. Asegura que se enteró del mismo por la empresa en el verano de 2024. Y también intervino en esa sesión, en la comisión de investigación, el director facultativo contratado por Combail a través de la subcontrata de Estefanía Díaz, el ingeniero Miguel Sánchez, que estuvo desde noviembre de 2022 hasta marzo del 23 encargándose, según su propio relato, de las labores de gestión para reiniciar la desimpactación. Se ocupaba de los trabajos de eliminación de rocas sueltas, así como de la organización de las parcelas compradas por la empresa y plantear nuevos proyectos en esos terrenos. Miguel Sánchez aseguró que en esos 5 meses solo visitó en contadas ocasiones las instalaciones de Zarreu y que su jefa era Estefanía Díaz, no Chus Mirantes. En su comparecencia aseguró también en varias ocasiones que nunca vio ni le transmitieron ninguna intención de recuperar la actividad extractiva. En ningún momento se habló de extraer carbón. La verdad que daba pena ver todo aquello, aquella riqueza que hay ahí, que queda ahí para siempre. Pero bueno, estaba claro que estaba prohibido el extraer carbón. Ese fue el condicionante también, creo, de la compraventa, ¿no? Y nunca se habló de extraer carbón. Y los estibadores del puerto de Avilés continúan en huelga. La plantilla estará así al menos hasta el 15 de marzo. Ante la falta de avances, no descartan ampliar a toda la semana los paros de lunes a domingo. Hoy a las 11 de la mañana se van a reunir con el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, con Santiago González Vega. Izquierda Unida, en el ayuntamiento, por su parte, pide la mediación del puerto de Avilés en el conflicto. Los estibadores protestan por la decisión unilateral de las 5 empresas consignatarias de liquidar ese centro portuario de empleo. El portavoz del colectivo en huelga, Manuel Pravia, asegura que quieren imponer un modelo de empleo precario y con sobrecarga de trabajo. Un ejemplo muy claro es que uno, cuando le preguntan si prefiere trabajar para una empresa o para 5, va a decir para 5, ¿no? Porque cuando no tenga una, tiene otra. Pues un poco ahí está la reivindicación y nada, si sigue todo con normalidad, no tenemos conocimiento de ningún avance en ningún campo y bueno, estamos un poco a la espera y animados como grupo en que esto se pueda resolver cuanto antes mejor. Y Comisiones Obreras ha revalidado su mayoría las elecciones sindicales de Duro Felguera, ha obtenido el respaldo de más de la mitad de la plantilla, consiguiendo que su mayoría de nuevo en el comité de empresa de la compañía. Y más asuntos. El Principado invertirá más de 2 millones de euros en agilizar los expedientes de la dependencia, un plan que incluye un refuerzo de plantillas con el objetivo de que se resuelvan las prestaciones en un plazo de 6 meses, que es lo que marca la ley. Actualmente, según datos de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, hay 6.705 personas que están dependientes de recibir una contestación sobre si van a recibir una prestación por dependencia. Para recortar ese tiempo que el Principado tarda en resolver las prestaciones por dependencia, el Gobierno anuncia el plan Agiliza y así cumplir con el plazo legal. Se van a invertir más de 2 millones en un plan que consta de 5 bloques y una amplia batería de medidas, como el refuerzo de personal con 41 nuevas plazas. En cuanto a la informática, se integrarán procesos de robotización, inteligencia artificial y la llamada minería para analizar los recorridos de los expedientes y saber dónde están los atascos. La vicepresidenta regional, Jimena Llamido, explica que la implantación de la historia social única hizo retrasar el año pasado las tramitaciones, pero que eso ya se ha corregido. Y Marta del Arco, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, espera que esté finalizado en este 2026. Venimos trabajando desde hace tiempo y en este momento en el que se ha recuperado el ritmo es cuando tenemos que dar un paso más, que es lo que estamos haciendo, y poner todos los medios a disposición. Ajustar el plazo de valoración al tiempo legalmente establecido, que son 180 días. Ese es nuestro objetivo y es el compromiso con las personas y el estado de bienestar. Y el Gobierno de Asturias ha puesto en marcha un nuevo sistema de ayudas económicas para apoyar en su recuperación a mujeres, niñas y niños víctimas de la violencia sexual. Con esta medida, el Principado quiere garantizar que todas las víctimas cuenten con un respaldo institucional real y cercano. Las ayudas, dotadas este año con 100.000 euros, podrán solicitarse a partir de hoy, 24 de febrero, en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Recuerden que Asturias tiene un centro de crisis para víctimas de agresiones sexuales. Su teléfono es el 677-985-985, operativo las 24 horas.
Y 45 años después del intento de golpe de Estado del 23F de 1981, el actual Gobierno de España ha aprobado, como saben, la desclasificación de los documentos relacionados con el asalto al Congreso. El Ejecutivo se adelanta a la nueva ley que ha de sustituir la de secretos oficiales, vigente desde 1968 y que, aprobada en julio pasado por el Gobierno, no avanza su tramitación parlamentaria por la falta de apoyos. La desclasificación de esos documentos se hará oficialmente hoy en el Consejo de Ministros y mañana se podrán consultar. Estarán a disposición de todas las personas interesadas a través de la página web de Moncloa. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, considera que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren saber qué ocurrió y cómo se truncó el golpe de Estado. Tras el anuncio se han sucedido las reacciones políticas. Para el Partido Popular, para Cuca Gamarra, es una nueva cortina de humo. Considera que la desclasificación no desvelará nada nuevo y desde Vox, Santiago Abascal ha tildado de insulto esa desclasificación de archivos del 23F. Yo creo que lo que a nosotros respecta, no creemos que vayamos a descubrir nada más que no sepamos ya todos los españoles en relación al 23F. Pues me parece un insulto. Yo no voy a caer ni voy a coger el capote para hablar de las cosas que quiere el presidente del Gobierno. Que desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez y que desclasifiquen todos los crímenes que ha cometido este Gobierno en los últimos 6 años. En Adamuz, en Valencia y en todas partes. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Amaillo, tacha de insuficiente el anuncio del presidente del Gobierno y le urge aprobar antes de que acabe la legislatura la nueva ley de secretos. Y en la misma línea también se ha pronunciado el portavoz de Podemos, Pablo Fernández. Es una buena noticia la desclasificación de los documentos del 23F y es una noticia insuficiente también, porque falta, y animo a Pedro Sánchez a que lo diga, en la revisión, la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales, porque estamos todavía en la ley de secretos oficiales del franquismo de 1968. Es insuficiente. A nosotros lo que nos gustaría es que haya una reforma de la ley de secretos oficiales. Mientras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha calificado de arqueología política los documentos sobre el intento de golpe del 23F y reclama al Gobierno que desclasifique la información sobre las cloacas del Estado. Desde el PNV, uno de los partidos que más ha defendido avanzar en ese camino, se ha insistido una vez más en la necesidad de reformar la ley de secretos oficiales. ¿Queréis ser parte de nuestro programa? Cada mañana de 11 a 2 hacemos juntos La Radio es mía, que es vuestra. Os proponemos un tema de actualidad. Nosotros ponemos los datos y los expertos. Y el análisis va de vuestra parte. Oyentes, opinantes y este equipo juntos, haciendo radio aquí en RPA. Este martes aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde en La Buena Tarde comenzamos con Carlos Frontal, que nos presenta un juego en el que la filosofía es protagonista. Tendremos también una nueva página del Diccionario de Espejismos con Armando González y Pedro Menéndez, que llega con autora chilena. Tendremos a Javi Solís con sus milenta regatos y el matemático Antonio Pérez Sanz, que nos cuenta la historia del mundo con las matemáticas y la naturaleza con el ornitólogo Amador Vázquez y muchas cosas más aquí en RPA a partir de las 4. La Buena Tarde. Este martes, en Noche tras Noche, analizaremos las noticias de la jornada en nuestro Consejo de Actualidad con Ramón Durán, Óscar Rodríguez Buznego y Jacobo Blanco. Y como cada martes, charlaremos con Alicia Ballina antes de hablar de mujeres escritoras con la poeta Patricia Suárez, que esta noche tiene como invitada a Rosario Villajos. Y volvemos a vivir del ruido con Dres González Arias, que nos traerá al estudio al músico Edgar Lee Jr. Les esperamos por aquí de 9 a 11 de la noche en la RPA. RPA, Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son ya casi las 9 menos 20 de la mañana y sigue encallado, les contamos, como ya saben, ese conflicto entre el Ministerio de Sanidad y la Confederación Española de Sindicatos Médicos. En el centro sigue estando la reclamación de un estatuto marco propio que incluya sus singularidades a nivel de formación y responsabilidad. Esta norma básica que regula las condiciones de trabajo dentro del Sistema Nacional de Salud está en vías de reforma tras 2 décadas sin tocarse. Dicen los sindicatos médicos que el documento que
que plantea Sanidad, que si cuenta con el beneplácito del resto de organizaciones, se ha negociado sin ellos. Si no hay avances en el cumplimiento de sus reivindicaciones, seguirán con su huelga indefinida. Se desarrollará durante una semana al mes hasta junio. El siguiente paro será entre el 16 y el 20 de marzo, el mes que viene. Vamos a hablar de todo esto, de cómo está la situación, en qué punto está el conflicto con Diego Pidal, delegado de Atención Primaria del SINPA, del Sindicato Médico de Asturias, que nos acompaña hoy en el matinal, en RPA. Buenos días, Diego. Hola, buenos días. Decimos que en el centro de todo sigue estando ese estatuto marco propio, la jornada complementaria, las guardias, esas guardias excesivas que hacéis los facultativos en centros de salud y en hospitales. ¿No ha habido ningún tipo de movimiento, acercamiento por parte del Ministerio de Sanidad, Diego? Pues desgraciadamente no, y la verdad que es un problema que es un poco perverso, porque en el fondo la huelga tú se la haces al Ministerio, que es el que va a marcar tu régimen laboral, pero en cambio afecta a las comunidades autónomas, que no tienen ninguna culpa. Entonces, bueno, la verdad que es una pena y nos gustaría que la ministra por lo menos recibiera a los sindicatos profesionales para a ver si podemos avanzar en el problema. Decís que esas jornadas complementarias no se tienen en cuenta de cara a la jubilación, que tampoco se pagan como las ordinarias. Uh-huh. ¿Esto lleva pasando así toda la vida? Sí. ¿Lleváis 20 años sin...? Sí, este es un sistema que lleva toda la vida, que es en el que se basa un poco la sanidad, porque son un montón de horas que son por encima de tu jornada ordinaria, que no ocurre en ningún país europeo, salvo España, porque el único país que tiene guardias de 24 horas es Alemania, pero son guardias con unos descansos compensatorios bastante importantes. El resto de países están a turnos de 12 horas. En muchos de ellos es dentro de su jornada ordinaria, porque lo que no hay que olvidar es que un médico hace su jornada ordinaria de lunes a viernes y esto es a mayores. Son entre 50 y 80 horas más al mes, que no computan ni un solo minuto para la jubilación, y esto es algo que no entendemos, que se pagan por debajo del precio ordinario y que son las que te toquen. Es decir, no hay un límite fijado. Claro, y ahora estamos asistiendo a un cambio generacional de gente joven que ve lo que ocurre en otros países de Europa y que por supuesto no lo acepta con toda la razón. Esta misma semana, el domingo, si no me equivoco, la consejera de Salud decía que pelearían la administración porque esa huelga tuviese el menor impacto posible en el sistema. En esos 5 días de la semana pasada hubo 190 cirugías suspendidas, 950 consultas y pruebas según datos de los convocantes. El impacto objetivamente ha sido fuerte. Sí, desgraciadamente sí, porque un médico nunca quiere que se suspenda ninguna consulta ni que no se atienda a ningún paciente. Porque además muchas de estas consultas después hay que recuperarlas a mayores con la siguiente sobrecarga laboral, aparte de que es un perjuicio económico enorme, que se pierde uno muchísimo de dinero por ponerse de huelga, más además días de cotización. Entonces nosotros lo que nos gustaría de una vez es que el Ministerio no se ponga de perfil y que reciba a los sindicatos para poder hablar con él. Y la consejera también dice que se mantuvieron el 83% de las consultas en atención primaria. Tú vienes precisamente eres el delegado de atención primaria del sindicato médico. ¿Esos datos van en relación a los que vosotros tenéis? Claro, vamos a ver, el tema es que los mínimos son tan grandes, que son más de un 50%, que lo normal es que se mantenga mucha actividad. También en atención primaria ha habido un menor seguimiento, porque tú en atención primaria, aunque suspendas la mitad de las consultas, si el paciente está en el centro lo vas a ver igual, con lo cual es muy complicado hacer huelga, porque en atención primaria no se puede mandar a la gente para casa, aparte de que había centros que los mínimos eran del 100%, sobre todo los centros más pequeños. Entonces, sí que es cierto que el seguimiento ha sido menor en atención primaria, pero ha sido importante también. No me queda claro, dices que si el paciente va al centro de salud, aunque estéis... nosotros en atención primaria el centro está abierto, si un paciente se encuentra mal, aunque se le haya suspendido la cita, pues hay que verlo, lógicamente, porque nosotros somos las urgencias también del centro de salud. No es como en el hospital que suspendes una consulta y el paciente, si se encuentra mal, va para urgencias, pero la consulta está suspendida y va a la lista de espera. Nosotros ahí hay pacientes que lo entienden y nos apoyan y se van para casa, pero el que se encuentra mal hay que verlo. Entonces, es muy complicado hacer una huelga en atención primaria. Claro, de todas formas, Diego, el SINPA ha mantenido desde el principio que los servicios mínimos son abusivos. De hecho, habíais planteado la posibilidad de denunciarlos. Claro. No sé si se ha llevado a cabo. Vamos a iniciar un pleito, porque para nosotros los servicios mínimos sería realizar lo esencial. Es decir, si tú a un servicio mínimo le pones la actividad ordinaria, para nosotros es un boicot de la huelga. El servicio mínimo tendrá que ser la cantidad que determine la consejería, pero claro, la actividad tiene que ser clara, que tiene que ser una actividad esencial. No puede ser una consulta ordinaria, porque claro, si pones mínimos del 50, del 60 o más, con una consulta ordinaria, pues claro, es imposible hacer huelga.
El 19 de febrero hubo manifestación en Oviedo, el SINPA se manifestó por un lado, la plataforma de médicos del SESPA por otro lado, las reivindicaciones de base son las mismas, hay matices. Hay algún matiz. Sí, nosotros, eso te iba a preguntar. Nosotros nos manifestamos a las 7 porque nos manifestamos con el resto de sindicatos de la Confederación Española de Sindicatos Médicos. Por eso es ahora, no por capricho ni por nada. Y además, compañeros que fueron a la manifestación se sumaron y viceversa. Nosotros lo que tenemos claro desde el SINPA es que queremos un estatuto propio. Y en la plataforma les valdría con un estatuto que comentan justo. No les haría, o sea, no les importaría no tener un estatuto propio. El problema de no tener un estatuto propio es que tú no puedes negociar. Yo si tengo un estatuto propio puedo negociar directamente con el Ministerio y si no lo tengo pues no puedo negociar y me quedo con un capítulo que negocian otros sindicatos por ti. Entonces por eso es nuestro interés tener un estatuto propio, no por ser especiales ni considerarnos mejores. Y no nos importaría que Enfermería también lo tuviera o celadores o quien fuera, que cada uno tuviera su estatuto sin ningún problema. No sé si entre las dos organizaciones ellos todavía no se han constituido como sindicato, pero no sé si mantenéis diálogo. Sí, nosotros mantenemos muy buena relación porque hay mucha gente del SINPA que está en esa plataforma, claro, cuando se constituya como sindicato, supongo que cada uno tendrá sus afiliados, pero es una plataforma muy amplia y hay muchos afiliados del SINPA y nosotros tenemos muy buena relación y nos coordinamos para muchas cosas. Porque en estos casos, no sé si podemos hablar de desunión, pero esta divergencia leve suele penalizar. Para nosotros es importante, es decir, lo del estatuto propio para nosotros es fundamental y es una línea roja. La plataforma no lo ve como tan línea roja, pero claro, el problema que tenemos es que si no conseguimos un estatuto propio no vamos a ser capaces de negociar nuestras condiciones. Por eso para nosotros es una línea roja. Decíais que vais a iniciar ese recorrido de los tribunales de los servicios mínimos. Otra idea que barajáis es abrir las cajas de solidaridad en el UCA y en Cabueñes. No sé si ya es una realidad, si vais a abrir esas cajas de solidaridad, cajas de resistencia. Correcto, la vamos a abrir porque ha sido demanda de nuestros propios afiliados y de compañeros que las quieren abrir. Pues nosotros sin problema estamos para darles ese servicio y las abriremos en el UCA y en Cabueñes, que es donde hubo esa demanda. ¿Vais a abrirlas en más centros o vais a circunscribirlas a los... Nosotros vamos a empezar en Cabueñes y Luca porque fueron donde más demanda hubo de abrirla. Si en otros centros, atención primaria, otros hospitales las quieren reabrir, las reabrimos sin ningún problema. O sea, vosotros desde el SINPA vais a recoger necesidades para ver en qué centros es necesario y cómo podrían funcionar exactamente, como el resto de huelgas. La caja es una caja de solidaridad que tú pones un dinero y si lo pones pues puedes participar de lo que recaudes. Es decir, hay servicios, por ejemplo, como urgencias o el SAMU, que son 100% servicios mínimos, que no se pueden poner nunca de huelga, pero que sí apoyan a compañeros que se pueden poner. Y eso es un poco cómo funcionan las cajas, unos se apoyan a otros. Una vez que consigáis esa reforma, ese estatuto marco propio, no sé si lo veis factible en el corto plazo, si vais a seguir en la misma tesitura, vosotros os mantenéis firmes en esa... en esa reivindicación con el además Ministerio. Es una reivindicación a nivel nacional, están todos los sindicatos autonómicos unidos y claro, lo que no vemos es a la ministra ninguna señal pues de diálogo ni de intentar querer arreglar el problema, porque las reuniones con los sindicatos profesionales son muy escasas y es que no avanzas absolutamente nada. Y yo lo he comentado previamente, es decir, estamos ante un cambio generacional. Los médicos jóvenes no van a aceptar este tema de guardias de 24 horas, dificultades para conciliar, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que darle una vuelta a este modelo. Ese modelo es absolutamente obsoleto y solo pasa en este país en toda Europa. Algo habrá que hacer. Hablas de los médicos jóvenes, de hecho, parte de los MIR apoyaron, decís, la mitad de los médicos más del internos. 50%. Sí, apoyaron. Sí, porque claro, en el fondo son médicos que tienen un contrato de formación, pero también asistencial, y son fundamentales de cara al día a día. Entonces ellos también están muy penalizados. Volvemos un poco al inicio hablando de ese impacto. Inevitablemente una huelga en la sanidad tiene un impacto más evidente en la ciudadanía, no como un conflicto en otros sectores que podemos citar muchos, pero que tienen una repercusión quizás más tímida. Es más importante, si cabe, que hagáis una labor de comunicación, de divulgación, de pedagogía para que la ciudadanía, que el usuario que nos esté escuchando entienda vuestros motivos y sepa por qué la consulta de su médico, de su traumatólogo, de su cardiólogo está cerrada. Sí, nosotros la hemos hecho.
Disculpe. Y vamos a ver, lo que está claro es que mejorar tus condiciones laborales, es decir, no estar 24 horas trabajando, también beneficia al paciente. Y eso yo creo que el paciente lo entiende. Nadie quiere que a las 3 de la mañana le atienda un médico que lleva desde las 8 de la mañana trabajando o que lo opere. Eso yo creo que lo entienden todos los pacientes. Y la verdad que estamos recibiendo bastante buenas sensaciones y apoyo por parte de la ciudadanía. La verdad que nosotros es que nos duele muchísimo porque un médico es que no se quiere poner de huelga, tiene que ser una situación muy extrema y es lo que nos tienen que entender los pacientes, que nosotros, queremos ya salir de este conflicto de una vez y mejorar un poquitín lo que es la asistencia a los pacientes. Si mejoramos los turnos, los pacientes van a estar mejor atendidos sin duda. ¿Cómo podríamos mejorar los turnos para realmente para que el facultativo que atienda a una persona lo haga en unas condiciones más óptimas, más fresco, por hablar en términos coloquiales? Aquí habría dos posibilidades. Sí. Es decir, o trabajar 12 horas, lo que pasa que ahora mismo no hay personal, es imposible, un médico ahora no se puede organizar a turnos en medicina, porque en Asturias faltarían más de 1.000 médicos. No, es imposible. Entonces, sería que entrara una persona fresca de guardia o el que hace 24 horas tuviera más descansos, como ocurre en otras profesiones. Y que nosotros siempre nos decimos, pues profesiones que trabajan a 24 horas como los bomberos tienen entre 3 o 5 días de descansos. La diferencia es que es su jornada ordinaria. Y nosotros ya la hemos hecho, es por encima de nuestra jornada ordinaria. Y habrá que establecer un modelo de transición hasta que haya suficientes profesionales. Cuando los haya, se podrá hacer las guardias a 12 horas como otros países europeos. 1.000 médicos en Asturias, vosotros formáis parte de esa confederación de sindicatos médicos. ¿Es una carencia tan grave en el resto de comunidades que os comentan, compañeros? Sí, no, vamos, hay déficit de médicos en toda España. Y inclusive hay comunidades que están peor que nosotros, porque hay comunidades con zonas más despobladas, que claro, no que nadie quiere ir a trabajar porque estás muy aislado. Entonces, ahora mismo el recambio generacional no se está produciendo, ni se va a producir a corto plazo. Es decir, yo creo que vamos a tardar más de 10 años un poco en rellenar las plantillas. Entonces, mientras tanto, habrá que hacer pues algún sistema de transición, pero dejarlo organizado de cara al futuro. Y cuando haya suficientes profesionales, organizarlo bien. Es un poquito lo que queremos. No perpetuar este sistema que hay ahora. Porque claro, este estatuto marco que se apruebe, no sabemos cuánto tiempo va a estar en vigor. Probablemente 20 años o más. Claro, y vemos ese futuro a largo plazo y es que es desalentador. En estos 20 años no se introdujo ningún tipo de modificación, se mantuvo el 100% del contenido del Estatuto Marco, a pesar de que las necesidades asistenciales han ido cambiando en estos 20 años, pero se mantuvo... Sí, nosotros, claro, tenemos un problema en España, que es que la población está envejecida y hay que tender una atención hacia la cronicidad. Eso requiere más profesionales. Está claro, hay que potenciar con profesionales lo que es la atención sanitaria. ¿Qué pasa? Que no consigues que ningún gobierno se ponga de acuerdo con la oposición para hacer un programa a medio plazo, porque es todo cortoplacista de 4 años, que es lo que dura una legislatura, con lo cual pasa un gobierno y pasa otro y nadie lo arregla. Entonces yo creo que de una vez habría que hacer un pacto por la sanidad, hacer un estudio, ver cuántos estudiantes hacen falta, cuántas plazas MIR hacen falta, pero no porque de repente falten pediatras, pues aumentar 300 plazas en el MIR, porque es que a lo mejor dentro de 10 años te sobran los pediatras. Es decir, hay que hacer un estudio a medio plazo y eso es que no lo hace ningún gobierno y lo veo muy complicado, porque ya todos sabemos que la sanidad es cortoplacista y está muy politizada. En este caso, ¿quién sería el competente? ¿El gobierno autonómico, el gobierno central? Pero yo creo que se tendrían que poner de acuerdo los principales partidos políticos y establecer un libro blanco de la sanidad y ver las necesidades a medio plazo y da igual el que gobierne, que eso, es decir, no, que eso tienes que llevarlo a cabo. No que de repente, pues porque haya que ahorrar hay menos plazas MIR y de repente faltan un montón de residentes y de repente aumentas 500 plazas MIR de golpe, sin ton ni son. Eso no puede ser. Es que está todo hecho, pero bueno, al trantrán, y claro, y no conseguimos que haya pues un plan organizado, y eso lo venimos sufriendo desde hace años. Vamos, no es una cosa de ahora ni este gobierno. Es un plan organizado que repercutiría también en una reducción de las listas de espera, que es otra de las grandes caballos de batalla, sobre todo lo que más afecta al ciudadano. Que se le tarde en dar cita en un especialista para una consulta preoperatoria, para una intervención, aunque sea ambulatoria. Claro, y eso es porque no hay personal. Es decir, todo el mundo sabe que va al centro de salud y falta médicos, o va al hospital y falta médicos. Entonces, bueno, se hacen muchas consultas de tarde, pero claro, eso lo hacen los mismos que trabajan por la mañana y que hacen las guardias. Entonces, claro, llega un momento que puedes hacer algunas consultas más de tarde, pero no todo lo que tú quisieras. Entonces, el problema de carencia de médicos va a estar aquí un tiempo. Algunas especialidades se podrán ir llenando mejor y otras peor, pero es que es un tema que va aquí a perdurar y hay que organizarlo. Bueno, Diego, 16 de marzo, huelga indefinida otra vez de los médicos, de las médicas en todo el país. Hay margen todavía. ¿No sé si tenéis fijada alguna reunión? Sí. Bueno, estas reuniones las llevan a nivel nacional en Madrid.
lo lleva la Confederación. Sí, bueno, ellos siguen en contacto con el Ministerio. Hasta ahora no somos optimistas porque no hemos recibido ninguna señal positiva en ese aspecto, pero ellos siguen intentando. Es decir, lo ideal sería suspender la huelga y llegar a un acuerdo. Yo creo que tampoco pedimos mucho, pedimos diálogo y que se abra una línea de diálogo para poder intentar avanzar. No pedimos mucho más. Porque en este caso apeláis tanto a la ministra como al secretario de Estado de Sanidad, claro, a Javier Padilla, que son un poco los que están llevando un poco toda esta negociación, y los responsables de este estatuto marco. Son ellos dos. Bueno, pues Diego Pidal, responsable de atención primaria del SINPA, del Sindicato Médico, gracias por habernos acompañado, por haber aclarado, por haber recordado toda esa situación, ese escenario, y quedamos pendientes de cómo evolucione todo. Pues muchas gracias, y desde aquí pedir disculpas a los pacientes y que tengan un poquito de paciencia, y nosotros, de lo que esté de nuestra parte, intentaremos arreglarlo lo primero que podamos. Gracias, Diego. Buenos días. Buen día. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Deportes con Miguel Fernandi. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo ha comenzado a preparar ya el partido del sábado a las 9 de la noche que le medirá al Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere. Guillermo Almada espera que hoy se una al grupo Alberto Reina tras ser sustituido ante la Real Sociedad tras una dura entrada, y tendrá que comprobar la evolución de David Costas, que ayer hizo trabajo al margen de sus compañeros. El extremo Isen Asán, autor de las 2 asistencias en los goles de Fede Viñas en Anoeta, ha reconocido en las últimas horas que valoró salir del Oviedo en el mercado invernal. El Oviedo me dio mucho, que aquí la gente me han apoyado mucho, me dieron mucho cariño, y creo que es lo menos que puedo hacer. Al final decirte que no he pensado irme en el mercado de invierno sería mentirte, porque yo venía de una situación un poco difícil donde tenía menos protagonismo. Nunca he tenido dudas que el mejor sitio ahora mismo para mí, para seguir creciendo y para demostrar mi mejor versión, es en el Oviedo. El Sporting tiene jornada de descanso en el día de hoy. Los rojiblancos comenzarán mañana a preparar el partido del domingo a las 4:15 ante el Leganés en el Molinón, que se perderán Nacho Martín y Lum por lesión. Y hoy el exfutbolista y excapitán del Sporting, José Ángel Valdés Cote, será el protagonista aquí en RPA del programa deportivo de Tiempo Añadido a partir de las 3 de la tarde en nuestra tertulia rojiblanca. En Primera Federación, el Real Avilés va a visitar al Tenerife, el líder de la categoría, el viernes a las 9:15 en el Heliodoro Rodríguez López. Una división por debajo, el sábado a las 6 el Marino recibirá al Valladolid Promesas, y el Unión Popular de Langreo hará lo propio con la Gimnástica Segoviana. El domingo a las 12 el Vetusta ejercerá como local ante el Salamanca UDS, mientras que el Lealtad jugará a las 4 a domicilio ante el Rayo Cantabria. Y en tenis, Pablo Carreño juega hoy a las 11 de la mañana en los 16avos de final del torneo ATP 500 de Dubái. El sichonés, que ganó sus 2 partidos de la fase previa, se va a medir ante el canadiense Denis Shapovalov, número 35 del mundo. Asturias Hoy, en clave económica. Actualidad económica, actualidad de bolsa con José Antonio Antuña de Renta 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Elia? Buenos días. ¿Con qué arrancamos hoy? No sé si te parece que empecemos comentando los resultados de Telefónica y de Endesa, o por dónde quieres ir. Bueno, van a ser dos de las cosas importantes que vamos a tener, sobre todo aquí en el IBEX, ¿no? Los resultados de Telefónica y de Endesa que se acaban de conocer, y realmente también tenemos alguno de ENCE, y en Estados Unidos incluso algunos de Home Depot, que van a ser resultados bastante importantes también a la hora de poder valorar cómo está el consumo en Estados Unidos. Y eso seguro que marca la atención, aunque yo creo que principalmente todo va a estar muy pendiente del discurso que pronunciará hoy Trump sobre el estado de la Unión ante el Congreso, porque el foco de estos últimos días está siendo el tema de aranceles. También estaremos pendientes de si anuncia algún tipo de medida de apoyo a los consumidores, pero que el foco de la sesión de ayer, y yo creo que en la de hoy, va a seguir estando un poco en esos aranceles, y también un poco también en la geopolítica. Hoy hoy estamos viendo cómo el oro estaba retrocediendo, aunque sigue estando en esa zona de máximos, porque se supone que vamos a tener avances mediante la presentación del nuevo borrador de propuesta nuclear de Irán a Estados Unidos, ¿no? Con lo cual yo creo que el foco va a estar un poquito más ahí. Es verdad que aquí en lo local, vamos a decir así, pues estos resultados de Telefónica, de Endesa, pueden marcar un poco la pauta de lo que pueda pasar en el IBEX, en unos mercados en los que ayer el IBEX cerró en zona de máximos, cota de 18.200, casi 18.300 puntos. Los futuros vienen marcando ligeras subidas, un poco de rebote. Hay que pensar que ayer los mercados
caían con bastante fuerza, salvo España, que subió en torno al 0,60%, pero en general caídas generalizadas, sobre todo en Estados Unidos, insisto, ante esa incertidumbre que ha generado pues que el Tribunal Supremo en Estados Unidos pues haya revocado esos aranceles puestos por Trump, y la respuesta de primero un 10% de arancel, luego un 15%, bueno, pues veremos un poquito en qué queda esa situación, y ante esas dudas pues los inversores ayer optaron por las caídas y hoy de momento por la prudencia. Bueno, pues seguimos pendientes de la sesión de hoy y volvemos a charlar mañana, si te parece. Gracias, José Perfecto, Antonio. gracias, buenos días. Gracias. Bueno, y hasta aquí el informativo, hasta aquí la primera edición de Asturias Hoy, el matinal de la radio autonómica. Nos vamos con música, nos vamos con Willy Colón, que fallecía este fin de semana a los 75 años, leyenda de la salsa, músico trombonista, nacido en Nueva York, pero de origen puertorriqueño. Está considerado un pionero en este género musical. Con su música nos vamos.